Quiero darle la bienvenida nuevamente a este curso del Laravel 10. Vamos a seguir con la construcción de un sistema de clasificados online. Bueno, primeramente, realmente he tenido mucho trabajo y muchos compromisos y eso es la razón por la que he estado ausente un poco de este curso, pero bueno, voy a retomarlo, vamos a terminarlo. Quiero darle gracias a esas pocas personas que siguen apoyando ahí a Patreon mes tras mes. Quiero invitarle por favor a que se suscriba a este canal, a que dé like también a este video y de esta manera también apoya y anima un poco a la creación de estos tutoriales. Así que sea bienvenido a este tutorial de Laravel 10 construyendo un sistema de clasificados online. Bueno, tenemos entonces aquí la página en la que estamos trabajando y aquí tenemos el código. Hoy vamos a ver bastantes cosas, pues la idea es que realmente quiero avanzar en este proyecto. Recuerden que por acá tenemos LR y este va a ser pues digamos que todas las tablas de base de datos que vamos a tener y esto tiene que estar de alguna manera referenciado tanto en controladores como en modelos. Entonces yo ya he creado cada uno de los, perdónenme, cierro este, aquí tenemos el código, yo ya he creado cada uno de los controladores de esta parte de configuración como pueden ustedes ver. Recuerden que este va a ser como un módulo de configuración, un módulo de personas y un módulo de publicación. De momento que tengo creado el módulo de configuración y el módulo de personas. La idea es que en este tutorial todo este código va a quedar listo. Todo lo que es categoría, lugar, marca. Y yo voy a explicar cómo hacerlo con uno y ya este código se repite prácticamente para todo el resto de los controladores y modelos. No voy a construir, lo que estoy intentando decirles es que no voy a construir cada uno de los controladores y los modelos en un tutorial, pues esto sería muy largo. Lo que voy a hacer es crear uno solo de ellos y a través de ese vamos a trabajar y lo que ustedes vean ahí es cómo va a funcionar en el resto de controladores y modelos de categoría. Si nosotros miramos, acá tenemos entonces, esta es la manera, de hecho voy a borrar este categoría controller, lo voy a borrar junto con el modelo, aquí tenemos categoría también, lo que voy a hacer es que voy a borrar este modelo y voy a borrar este controlador y voy a crearlo para que usted mire cómo se crea un controlador y un modelo desde Laravel de una manera muy sencilla, enlazando ambos de manera automática. Entonces lo que yo hago es que hago un artisan make. Recuerde que si usted no tiene esta extensión que yo estoy utilizando para el terminal, debe decirle php artisan make. Yo digo artisan solamente porque yo tengo digamos, un alias que cuando escribo artisan, él automáticamente me lo transforma en un PHP artisan. Entonces, artisan make controller y posteriormente le digo cómo se va a llamar ese controlador. Ese controlador va a estar dentro de la carpeta configuración, como puede ver aquí, y lo voy a llamar categoría controller. Listo. Posteriormente le paso la R, que significa que él me va automáticamente a crear todos los métodos de un controlador resources que son index, create, edit, update, store, delete, destroy. Eso es lo que va a hacer. Y posteriormente le vamos a pasar un parámetro que es el modelo y le voy a decir que este controlador categoría controller lo voy a enlazar con un modelo que va a estar en configuración y que se va a llamar categoría. Así se llama el modelo, categoría, entonces lo llamamos simplemente categoría acá. Le damos enter o déjeme yo miro qué pasa. Dice que hay una excepción, configuración, déjame yo reviso qué pasa. Bueno, era un problemita que tenía. Lo que pasa es que lo que hice fue que yo moví el proyecto. En estos días voy a crear un tutorial de eso. Moví el proyecto hacia este aplicativo. Déjenme yo les muestro este aplicativo. Este aplicativo tiene un nombre de Heart. Se instala en Laravel y tiene todo lo que uno necesita para trabajar en Laravel de una manera muy funcional. Como pueden ver acá, uno
crea los sitios, les dice qué versión de PHP, con qué versión de PHP voy a trabajar, qué versiones de PHP tengo instaladas, si necesito actualizarlas aquí me aparece para actualizar. Bueno, es realmente como un entorno de desarrollo parecido a Balade, pero se instala directamente en Laravel y tiene todo lo necesario. Tiene engines, tiene PHP y listo. Ya con eso entonces uno trabaja de una manera muy sencilla. Bueno, entonces era un problemita porque como moví el proyecto de Ballet acá, entonces había que hacer un Composer Update para que volviera a tomar todas las, digamos que todos los folders del proyecto. Entonces ahorita sí vamos a volver a ejecutar el comando que es make controller configuración categoría R model configuración categoría. Inmediatamente ustedes se dan cuenta que aparece ya una información acá. De hecho esta información es de la nueva versión de Laravel 10 también, que nos dice que ese modelo no existe, que si yo deseo generarlo, yo le digo que sí. Aquí está, yo le digo que sí. Y entonces inmediatamente él me genera el modelo, obviamente ya estaba creado anteriormente y aquí me generó el categoría controller. Si usted viene aquí a categoría controller, entonces se da cuenta de dos cosas particulares. Uno, que los métodos ya están creados. Note la diferencia ahora que aquí ya los comentarios no tienen absolutamente nada de estos comentarios que tenían anteriormente. Todo lo que Laravel crea automáticamente ya solamente tiene esto. Digamos que muestra una lista del recurso, muestra el formulario para crear un nuevo recurso, almacena un nuevo recurso, o sea, me dice que hace el método como tal, pero no tiene ninguna otra información. De hecho, este chop lo borro yo porque pues no es utilizado, de momento por lo menos no lo necesitamos. Y me creó la configuración, lo que voy a hacer simplemente es aquí mirar el que tenía anteriormente de categoría para copiar estos dos códigos. Déjenme yo, me vengo acá para copiar este código, que es simplemente que le voy a decir que este modelo como tal está relacionado con la tabla config categoría o que este modelo pertenece a esa tabla de la base de datos config categoría y aquí en guarded como tal le voy a decir que no y esto es lo que me va a permitir, posteriormente lo vamos a ver, pero proteger mi base de datos contra inyecciones masivas, pero bueno, después lo analizaremos cuando lo estemos viendo en más detalle. De momento aquí están los métodos, pero note una cosa en particular, que cuando creamos este controlador enlazado directamente con el modelo, entonces ya Laravel automáticamente me inyecta ese modelo acá en una variable que se llama categoría. Aquí lo pueden ver. Categoría lo inyectó acá. Así que cuando yo le diga editar y le pase ese elemento de categoría, él inmediatamente me lo va a buscar. Note que yo no tengo que decirle que me busque dentro del modelo categoría, sino que él, aquí en categoría ya voy a tener ese elemento de la base de datos directo o ese objeto de la base de datos aquí para trabajar. Esa es una de las ventajas de enlazar directamente el controlador con el modelo automáticamente. Note que para editarlo, para actualizarlo, este es el modelo que voy a actualizar o este es el modelo que voy a eliminar. Entonces, aquí ¿qué van a estar almacenadas aquí? Las categorías. Si nosotros vamos acá, en los seeders tenemos un config que se llama categoría seeders, donde fuimos creando algunas categorías que van a estar aquí en esta base de datos. Si nosotros entramos a esta base de datos, déjenme yo miro acá y entro acá y busco clasificados aquí dentro de config categoría, yo ya tengo esos seeders creados, o sea que son estas. Así que lo que voy a hacer en este momento es simplemente crear las vistas para que me liste esta información que ya está en la base de datos, para crear nueva información, para editar o para eliminar. Eso es lo que vamos a hacer con el modelo categoría como tal y posteriormente hacemos eso con todo el resto de la base de datos de configuración, que es lo que va a quedar en este video, que aquellos que colaboren en Patreon podrán descargar ya todo esto de Git, el código ya hecho. Pero aquí les explico cómo se hace con uno solo para que usted aprenda a hacerlo de la mejor manera.
Lo primero que vamos a hacer entonces es crear las rutas para ese controlador como tal. Y ustedes pueden ver que nosotros hemos creado una ruta con un prefijo que se llama configuración. Esto ya lo habíamos visto en tutoriales pasados cuando estábamos viendo la parte administrativa 1. Todo esto lo vimos ahí. Entonces, si usted no ha visto ese tutorial, creo que es el tutorial número 9, si no estoy mal, este es el 12. Esto ya está explicado, así que no lo voy a explicar nuevamente. En este curso ya está explicado. Lo que voy a hacer entonces, note que como todos estos controladores como tal tienen un index, un create, un edit, un update, un store. Entonces Laravel automáticamente tiene un método que se llama resources, que se pasa a la clase row, donde yo le puedo pasar un array con todos los controladores resources que va a tener y él se va a encargar de crear las URLs. Note que aquí ya tengo una URL que se llama categoría y que va a estar enlazada con categoría controller class. Si nosotros vamos aquí al terminal y le decimos artisan row list, pues nos vamos a dar cuenta que aquí están creadas ya todas esas URLs que están aquí con esta línea de código nomás. Vamos a buscar esta que se llama categoría. Si usted viene hasta que se llama categoría, entonces aquí la va a encontrar. Mírela aquí. Entonces está en admin backend, configuración categoría, de tipo get, el post, porque a esta misma URL se pasa cuando se va a guardar. Aquí está, note este, admin backend categoría create, cuando se va a crear. Cuando la voy a actualizar, aquí está, cuando se va a hacer un edit, por acá está cuando se va a hacer un edit, cuando se va a hacer un destroy, o sea, eliminar, cuando se va a actualizar. Aquí ya, con esta sola línea de código, Laravel ya se encargó de crearme todas estas rutas que pertenecen a ese controlador categoría controller, y ustedes pueden ver que aquí está al método index, al store, al create, al shop, al update, al destroy, al edit. El único que no vamos a utilizar es shop, pues porque no tiene sentido ir a ver un título de una categoría. De eso se trata en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear acá todo el código y voy a crear la vista como tal. Aquí venimos, aquí tenemos las vistas en Resources Views, y aquí tenemos Admin Panel, y aquí tenemos la configuración. Dentro de configuración vamos a crear una carpeta que se llama categoría para tener esto igual de organizado. Categoría. Y aquí en categoría, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tres archivos, uno que se llama index.blade.php, vamos a tener uno que se llama crear.blade.php. Usted lo puede llamar en español o en inglés. Yo realmente lo llamo en español siempre los archivos Blade. Editar.blade.php, y voy a tener un archivo más que se va a llamar form.blade.php, y ya les voy a explicar qué es lo que hacemos con eso. Ahí ya tenemos entonces. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar las categorías. Aquí voy a mostrar el formulario de creación, aquí el formulario de edición, y este formulario como tal va a ser compartido por estas dos vistas. Vamos entonces a hacer eso en este momento. Tenemos entonces el método index, que como usted puede ver simplemente creamos una variable a la que yo suelo llamar datas, y esto me sirve simplemente para después poder copiar el código a todos los otros controladores. Yo podría poner aquí simplemente categorías, ¿sí? Categorías. Pero hacer esto implica que cuando copie esto tengo que cambiar este nombre también en el otro lado. Entonces, por un asunto de que esto por lo general en la parte de configuración o en la parte paramétrica del proyecto se repite tanto, entonces lo mejor es que yo creo una variable datas, y con esta variable es la que voy a recorrer posteriormente en la vista. ¿Qué hago? Invoco a Eloquent categoría. Note que aquí estoy invocando al modelo categoría. Mírelo, aquí está, models config categoría. Y llamo a un método de Eloquent que me sirve
para ordenar esta consulta, lo que voy a tomar es todas las categorías, note, todas las categorías ordenadas por el último ID. O sea que él me va a traer el último que se crea. Eso es lo que estoy haciendo aquí en este momento. Y posteriormente simplemente llamo a la vista que se llama configuración categoría index y le paso esa variable datas a través del helper compact, que lo que me evita es crear un array con una clave llamada o con un key llamada datas y donde le tenga que pasar datas. Entonces él simplemente automáticamente busca esta variable datas que está acá y me la pasa como datas a la vista index que está acá. Yo puedo darle command acá y ir automáticamente a la vista. Aquí tengo la vista. Esto va a ser muy general prácticamente de todas las vistas index que hay en categoría. Por lo tanto, he creado un index que se va a llamar index general para no crearle un archivo JS a todas estas vistas que prácticamente hacen lo mismo. Voy a ponerle aquí la tilde de categorías. Listo. ¿Qué tengo en ese archivo index? Bueno, no tengo sino que invoco a un helper que nosotros hicimos JS llamado tuto virtual y allá creamos un método también tabla dinámica para poder crear que estas tablas sean las tablas data table. Entonces, esto ya está explicado en tutoriales pasados. Aclaro nuevamente, si usted llegó a este tutorial y no ha visto los pasados, es necesario que los vea para que sepa qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá lo que hago es invocar al método tabla dinámica, le paso el ID de la tabla, que usted puede ver que es data table, le paso el ID de la tabla y él ya me va a convertir esta tabla en una tabla jQuery data table. Si vengo acá y llamo a admin backend configuración categoría, pues usted se va a dar cuenta que ya me lo está listando acá. Esto yo ya lo tenía lista, esta era una vista index que ya estaba lista, ya se había construido. Explico cómo se hace esto, explico cómo se hace esto en tutoriales pasados. Así que yo le invito a que vaya porque ya en ese tutorial creamos toda esta estructura cuando escogimos este template para nuestro proyecto. Ahora, usted puede notar que aquí pues estoy ya viendo las categorías como tal, pero no tengo el nombre en este momento. Simplemente lo que hago acá, entonces es invocar a data nombre. Y ya debe aparecerme las categorías, aquí ya las tengo. Y aquí pues vamos a mostrar el estado en que están esas categorías, si están habilitadas o deshabilitadas. Para eso vamos a utilizar un badge del template como tal para verlo de una mejor manera y no ponerle simplemente habilitada o no habilitada, sino ver un badgecito ahí que diga activa o inactiva. Aquí están los badges entonces. Vamos a utilizar este SUSES para cuando esté activo, badge SUSES. Vamos a mirar el código de esto. Aquí está, simplemente badge BG SUSES, como usted puede ver aquí. Esta es la clase en un span como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay varias maneras de hacerlo acá en Laravel. Para trabajar eso podríamos crear un helper que simplemente yo le pase el estado y él automáticamente me lo devuelva. Bueno, pero creo que eso, a ver en dónde estamos utilizando ese estado. Marca, creo que marca tiene estado, categoría tiene estado también. ¿Cuál otro? Permiso tiene slug. Bueno, creo que solo son dos, entonces no tiene sentido hacer eso solo para dos. Vamos entonces a hacerlo de una manera bien sencilla. Listo, voy a mostrarles cómo lo hago aquí de manera sencilla. También podrían hacerlo todo en el helper como tal. Les muestro para que ustedes lo hagan de la manera que a ustedes les parezca mejor. Simplemente yo creo un span acá y le creo la clase badge. Recordemos que esa es la clase que nos está diciendo aquí que debe tener. Todas tienen badge, lo único que cambia es el color. Entonces yo pregunto que si data estado, o sea, si es verdadero, entonces póngamelo en SUSES. Si no es verdadero, póngamelo en danger. Entonces cuando está inactivo, simplemente va a ponerle el rojo. Y para el texto, simplemente he creado aquí en tuto helper, he creado un helpercito, un método que se llama getTextoEstado. Le paso el estado y simplemente retorno activo o inactivo dependiendo de ese estado. Eso es lo único que estoy haciendo ahí. Entonces tuto helper getDataEstado, le paso el estado y él ya
entonces me debería estar mostrando esto en pantalla. Aquí está. Si yo vengo acá y entonces le digo, por ejemplo, a esta que no está activa, si recargo acá, inmediatamente me dice que ese está inactivo, como podemos ver ahí. Voy entonces aquí a decirle entonces 1 para que me lo vuelva a poner. Ahí está, activo. De esta manera, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, usted va a notar una cosa importante y es que en este último que puede llamarse acciones, simplemente que yo por lo general ya no lo pongo, pero que se puede llamar acciones, aquí van a estar los botones. De hecho, creo que yo creé en el CSS, déjeme yo reviso, es que hace rato que no teníamos eso, en el CSS, Custom CSS. Bueno, vamos a crear un punto W. Bueno, no sé si este coso tenga, a ver, así, W50px tal vez. Déjeme reviso. No, esto no existe. Venga, yo lo recargo aquí. A ver si me recarga estas. W. Pero esto no es 50, sino W30. A ver. No, lo único que hay es W30. 30px. Sí, pero es muy pequeñito 30. Entonces simplemente yo voy a crear aquí un custom, algo que llame punto W50px y le digo simplemente width 50px. Listo. Y esta clase la voy a aplicársela aquí. W50px, vamos a mirar. Porque tengo que recargar, recuerden recargar los JS. Ahí está, 50px. Ahí ya la tenemos entonces. Vamos a decirle, vamos a crear 50, creo que ahí tiene que ser un 60. Creo que con 60px queda bien ese espacio ahí. Vamos a recargar otra vez los JS, los CSS. Ahí está. A ver qué pasó aquí. 60. Eso sí. Recarguémoslo nuevamente. Ahí está. En 60 queda bien. Entonces aquí están las acciones y usted notará que yo puedo ordenar acá. Note que aquí me cambió el orden y podría cambiar, a ordenar también por estado. Lo que pasa es que no va a funcionar porque todos están activos, no lo vamos a ver. Pero mire que en acciones no está para ordenar. ¿Y por qué no está? Bueno, porque también cuando creamos el helper de esta tabla dinámica, dijimos que cuando el campo tenga no short y no share, entonces simplemente no va a tener ni orden ni va a ser buscado por acá. Aquí podemos buscarlo, por ejemplo, celulares y ahí me lo va a encontrar. Pero cuando pongamos aquí algún texto o algo, ese no lo va a buscar acá porque aquí le estoy diciendo no short, no share. Y si usted viene a ese helper como tal de tabla dinámica, aquí está que ordenable false para no short, searchable false para no share. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, por eso es que usted no ve que este tenga el botoncito de ordenar. ¿Qué nos está haciendo falta aquí? Bueno, ya está toda esta parte, nos está haciendo falta crear los dos enlaces aquí. Y como estos enlaces que son editar y eliminar prácticamente van a estar en todos estos controladores, lo que voy a hacer es crear dos componentes de vista para hacer estos botones, para simplemente llamarlo para todos. Voy a explicarles cómo crear componentes reutilizables en otras vistas para que no tengamos que estar copiando todo ese código HTML. Simplemente copiamos el componente y si yo quiero en algún momento, por ejemplo, modificar el icono
de todos los de editar, simplemente voy al componente y todo la donde esté usándose ese componente, pues inmediatamente me va a tomar ese icono. Vamos entonces al terminal, vamos a limpiar esta pantalla y vamos a decirle artisan make component y le vamos a llamar botón editar. Y vamos a crear otro que se llame botón eliminar. Listo. ¿Qué ha pasado acá? Podemos ver que aquí me ha creado un componente. Ya había explicado en otro tutorial cómo crear componentes. De hecho, creamos ese alert. Note que el botón nuevo registro y el botón regresar también lo creamos. O sea, estos botones que están acá, nuevo registro, usted puede ver que es un componente aquí, mire, X, botón nuevo registro. Aquí está donde le paso simplemente la ruta para ese nuevo registro. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con el botón editar y el botón eliminar o el formulario de eliminar. Aquí podemos ver esos en View Components. Aquí en la parte de arriba en Apps, View Components, podemos ver el botón que teníamos de nuevo registro. Aquí está. Aquí tenemos el del botón editar. Se enlaza con el botón editar. Y tenemos el botón eliminar. Se va a enlazar con el botón eliminar. ¿Qué necesitamos? Bueno, aquí vamos a necesitar, note que esto simplemente le pasamos la ruta. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el botón editar. Public ruta. Botón nuevo registro. Botón editar. Aquí disruta lo enlazamos a la ruta que me llegue por el constructor. Listo. Y me haría falta un detalle que es que si yo vengo a botón nuevo registro, bueno, no, esto inmediatamente está, este disruta, este public ruta, yo ya lo voy a tener directamente acá en el botón como tal. Entonces mire que el botón nuevo registro, pues era esto, vamos a copiar esto, Command C y lo voy a traer al botón editar. Y aquí lo voy a pegar, pero aquí se va a llamar botón editar. Esto no va a ser de este color, sino que vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle, no sé, para editar, utilicemos, puede ser info. No, puede ser primary. Utilicemos primary entonces, para editar. btn, primary para cambiar. Y no sería fa plus circle, sino que sería fa, a ver, fa edit. Vamos a ver si está fa edit. Edit. Y aquí le vamos a poner editar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, haría falta llamar. Que sería botón editar. Ahí está. Y le pasamos la ruta que sería categoría edit, pero hay que pasarle como parámetro data, que sería el registro como tal que vamos a editar. Vamos a mirar. Aquí está. Entonces ahí está, botón editar. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una cosa importante. Voy a quitarle a ese botón editar el texto como tal. Solamente vamos a dejar el icono. Pero vamos a hacer una cosa más con ese botón. Déjenme mirar qué pasa aquí. Entonces ahí está solo el iconito. Vamos a crearle un tooltip a esto. Creo que esto lo hemos creado ya anteriormente. Déjeme, yo lo busco. JS en los scripts. Sí, tooltip en tooltip set. Aquí está. Entonces simplemente venimos tooltip set y decimos title.
y le decimos editar registro. Listo. Vamos a recargarlo aquí. Paramos y ahí está, editar registro. Algo está pasando con ese tooltip. Quién sabe qué está pasando, pero bueno, después lo miramos. Pero bueno, ahí está el botón de editar. Si doy clic, entonces me lleva a categoría edit, que no está creado todavía ese método, que ese método lo vamos a crear posteriormente. Y si venimos a nuevo registro, pues me lleva a categoría create, pero tampoco hemos creado ese registro como ese método aquí. Entonces ya digamos que ahí vamos, no me queda sino poner el icono de eliminar acá, vamos a poner ese icono de eliminar y terminamos esta parte de la vista. He creado el botón entonces eliminar, acá lo tenemos, eliminar registro, ahí está. ¿Y qué es? Es simplemente un formulario con un botón submit que tiene un iconito que se llama Fast Trash, que recibe una ruta y esa ruta simplemente le invoco desde acá desde el index, que sería botón eliminar, invoco como tal el componente y le paso categoría destroy y le paso el registro eliminar, que sería data. Note que no es necesario pasarle ID, que el Laravel automáticamente toma el ID de ese registro como tal. Note que no le estoy pasando data, sino data, el registro de esa línea como tal. Hemos terminado entonces hasta acá lo que tiene que ver con el index. Vamos entonces a la parte de creación. Listo, entonces para la creación es muy sencillo. Voy a cerrar esto de acá y nos venimos acá. Entonces lo único que tenemos que hacer para crear es retornar la vista crear. Y aquí no le pasamos nada porque realmente no tiene nada. ¿Qué tiene esa tabla? Bueno, esa tabla tiene simplemente dos campos, un campo nombre y un campo estado. Eso es lo que vamos a poner entonces en este momento. En la vista crear vamos a llamar a una vista que ya teníamos, que es la vista de menú, que va a ser prácticamente la misma. Entonces venimos aquí a categoría crear y copiamos esto. Simplemente cambiamos aquí a categorías. Aquí le damos crear categoría. Listo. Y llamamos, acá no va al botón regresar, sería a categoría. Bueno, vamos a hacer una cosa. Aprovechemos que tengo aquí F2 y llamemos categoría. Listo. Entonces, categoría index, el formulario va a ir a categoría store y vamos a llamar a un campo, a una vista que se llama form, que está dentro de categoría y el botón guardar como tal. Y aquí esto iría en JS crear y no se va a llamar crear, sino que se va a llamar crear general. Y este crear general, pues va a ser este que está aquí, vamos a mirarlo, crear general, que lo vamos a copiar aquí de menú crear, Command C, que será crear general, que es el que tengan todas esas vistas de crear, simplemente la validación del formulario, y esto ya no lo necesitamos porque no ponemos ningún menú ahí. Entonces de momento esto es lo único que necesitamos. Entonces si venimos a nuevo registro, entonces aquí ya tenemos crear categoría, está el botón de volver al listado sin ningún problema, podemos volver al listado, nuevo registro y aquí está el botón de guardar, pero ahorita nos falta crear entonces aquí el formulario. Y el formulario, vamos a mirar aquí, simplemente venimos a el form de menú, aquí está, Command A, lo copiamos aquí a crear. Cerremos esta vista index, esta general, y en el form de categoría, entonces tiene nombre, le quitamos todos estos de acá que no los necesitamos de momento, tiene nombre y aquí no sería menú nombre sino categoría nombre. Esto es cuando vamos a editarlo y el más len de la categoría es de 150.
Entonces es bueno que tengamos todos esos datos ahí. 150. Listo. Aquí está requerido. Si recargamos, entonces ya tenemos ese campo nombre y si le damos guardar nos dice que este campo es obligatorio. Aquí ya estamos para crear registros. ¿Qué nos hace falta? Bueno, esta tabla tiene un campo que se llama estado, entonces vamos a crear ese campo estado ahí. Para eso vamos a utilizar también el template como tal. Aquí está y vamos a mirar en formularios que tenemos que nos sirva de pronto como un switch o algo ahí para decir estado. Venga, a ver, revisemos qué campos de formularios hay que nos sirva. Listo, he creado sencillamente un select aquí, como pueden ver. Entonces simplemente estado, también es requerido y he creado simplemente un select aquí. Pues esos son realmente dos valores, activo o inactivo. También podríamos crear como una configuración, puede ser en el mismo helper. No sé, vamos a hacerlo, ya que eso se puede utilizar en otro. Entonces podríamos crearlo por acá. Public static function get estado o get estados y simplemente hacemos un return de un array, ¿sí? 1 activo, perdón, activo, 2 inactivo y aquí entonces en el formulario en vez de esto hacemos un before each y traemos aquí un tuto helper get estados as key value. Y entonces acá ponemos solo un option, quitamos este de acá y lo que hacemos acá entonces aquí es el key, que sería el key, acá sería igual key y aquí sería value. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a mirar si funciona. Nuevo registro, aquí está. Entonces estado activo e inactivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, creamos un array allá en TutoHelper, un array que me traiga esos dos daticos por si los necesitamos posteriormente. ASCII value y luego estoy utilizando una directiva de Blade que se llama selected. Estamos preguntando si de pronto falla la validación, pues ese campo estado como tal me va a llegar y pregunto si es igual al key que está acá, entonces selecciónemelo. Eso es lo que hace esta directiva de Blade Selected. Esto lo que me ayuda es para que aparezca de una vez seleccionado el que está o en la base de datos, como podemos ver acá, aquí si venimos a este yo ya creé el editar y este está inactivo y si yo le digo editar, oh, perdón que esto no está, déjenme yo reviso aquí, select categoría. Bueno, y ahorita les explico por qué este categorium, ya les voy a explicar también esto, por si de pronto se les entró ahí la curiosidad, porque dice categorium, si habíamos creado una variable categoría, y note que me tocó ponerle categorium, y ya les voy a explicar por qué. Pero de momento déjenme yo reviso aquí, porque este celular es que está inactivo, cuando yo venga acá debería aparecerme inactivo. Entonces déjenme yo reviso. Bueno, el error fue este, que es que esto es 0. Inactivo es 0, no 2. O sea, 1 activo, 0 inactivo. Entonces vamos a revisar nuevamente y aquí ya aparece inactivo. Entonces cuando le digo nuevo registro, aparece seleccione porque pues no hay ninguno. Si vamos a hacer una prueba, aquí vamos a crear de una vez el request, que sería artisan
Make request, todo esto está explicado en tutoriales pasados. Sería configuración, se llama categoría request. Listo. Y vamos a llamarlo aquí tanto en el store como en el edit. Aquí en vez de request llamamos a categoría request. Y aquí también lo hacemos en el update categoría request. Y vamos a categoría request. Lo primero es que lo autorizamos para que cualquiera lo use. Y lo otro es que le vamos a pasar la validación. La validación, la primera es el campo nombre. El campo nombre, entonces es un required. Aparte de eso es un max 150. Y aparte de eso si nos damos cuenta acá, en categoría nos vamos a dar cuenta que ese campo es único, o sea, no pueden haber dos categorías con el mismo nombre. Vamos a hacer eso de una vez aquí. Unique, perdón, unique. ¿Y qué le pasamos? La tabla config categoría, la columna es nombre. Y aquí ¿qué le pasamos? Excepto el ID. Esto es precisamente para cuando estemos editando. Entonces, cuando estemos editando, revise si hay otro registro diferente de este ID que ya tenga ese nombre para que no lo acepte. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí? Ponemos simplemente, llamamos a la clase, llamamos al helper optional. Recuerde que el helper optional me evalúa esto que está aquí adentro. Y si esto que está aquí adentro no es nulo o es un objeto, entonces podemos accesar hacia ese objeto a través de el ID. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este unique? Revíseme en la tabla categoría por el nombre, que no haya otro nombre diferente de este ID que me está llegando cuando es editando. Entonces, y por último, le pasamos aquí estado. Y estado es un required, perdón, estado es un required. Y es un boolean. Tiene que ser 1 o 0. Esto es. Y simplemente aquí podemos crear un public function mensaje. Public function mensaje. Donde retornamos. Vámonos aquí. Donde hacemos un return. Nombre.unique. Y paso un mensaje. Listo. Perdón. No es aquí, sino aquí. ¿Y cuál es el mensaje que vamos a pasar? Esto. El atributo, que sería nombre, input ya existe. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, él me va a pasar el nombre, que es el atributo, el nombre X ya existe. Eso es lo que me va a pasar. Vamos a ver si es cierto. Vengamos aquí a volver. Vamos a darle, por ejemplo, a cuidado personal. Este es cuidado personal, pero vamos a darle, por ejemplo, a este. Y vamos a intentar decirle aquí, cuidado personal, actualizar, y me dice el nombre cuidado personal ya existe, como puede ver. Y no me deja pasar porque la validación no pasó. Pero note que si yo le digo acá, por ejemplo, otra vez a este, cuidado personal, ¿sí? Y está inactivo, pero si le digo activo, me debe llegar activo para el próximo. Actualizar. Ah, bueno, me debe haber llegado activo. Venga, yo reviso por qué no llegó. Note que sí llegó este sí llegó bien como el old, pero este no llegó como el old. Entonces voy a revisar por qué no llegó ese como el old. Listo, tenía mal escrito allí. Volvamos aquí, cuidado personal, copiemos este, o deportes por ejemplo. Deportes y actualicemos este. Vemos deportes, activo, le digo actualizar y mire que me aparece activo. Entonces sí, accesorios vehículos, no, perdón, celulares accesorios creo que es que se llama, accesorios 2 por ejemplo, y le digo activo
de actualizar. Entonces él ya se viene aquí al update, pero en el update no estoy haciendo todavía nada. Ya vamos a hacer ahí en el update lo que hay que hacer. De momento vamos a volver nuevamente al create y ver que está trabajando bien. Entonces si volvemos al listado, nuevo registro, ahorita ya está, prueba. Aquí le decimos que va a estar activo, vamos a decirle guardar, pero vamos a generar el método guardar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Entonces simplemente decimos categoría, create y le pasamos request validated. En este método validated de request de la clase categoría request están los campos ya validados, que es nombre y estado. Todo lo demás que venga ahí en ese formulario lo va a ignorar. Entonces así ya simplemente creamos ese registro y luego le decimos simplemente un return redirect route y lo redireccionamos a la vista categoría, perdón, a la ruta categoría.index con un mensaje with mensaje registro creado con éxito. ¿Listo? Ahí ya haría crear. Entonces prueba activo, guardar. Yo miro que hice mal acá. Redirect, row, categoría index. TH. Ok. O sea que esto sí, ya lo creó. Volvamos acá y aquí está prueba. Eliminémosla aquí en la base de datos para volver a crear. Examinar, prueba, borrar. Ok. Vamos a crearla nuevamente. Prueba, activo, guardar. ¿Y qué estoy haciendo? Claro, eso es with. Perdón, es así. With. Listo, volvamos a borrar. Ok. Vengamos nuevamente. Prueba, guardar. El listado. Activo, guardar. Ok, ahí está. Registro creado con éxito y aquí quedó prueba. Listo, ahora lo podemos editar. Entonces ya estamos creando la parte de edición, pues aquí ya está hecho el formulario de edición, utilizamos el mismo crear general JS, actualizar categoría, categoría index. Ahora quiero explicar esto de categorium, les voy a explicar esto de categorium. Resulta que el Laravel por alguna razón cuando él crea las rutas automáticamente, voy a mostrarles aquí nuevamente artisan route list. Usted se da cuenta que aquí, en esto que se llama tipo publicación, el parámetro es bien tipo de publicación. En tipo identificación, como usted puede ver acá. En rol. Pero cuando termina en A, por alguna extraña razón, note que hace el Laravel. O por lo menos aquí, categoría, como cuando va IA. Cuando va esta IA, él esta IA la cambia por IUM. Aquí está, categorium. Mire qué marca, sí la dejó bien como marca, pero cuando termina en IA, por alguna razón que tiene que ver con el inglés, entonces él detecta esto como un plural o algo y le pone categorium. Entonces, ¿qué tocaría hacer? O utilizamos ese categorium, que es el parámetro que él necesita recibir, y por eso precisamente acá simplemente lo he modificado a categorium. Mira acá. Y toca modificarlo no solamente acá, sino que toca modificarlo acá también y toca modificarlo aquí para que pueda recibir verdaderamente ese parámetro. O simplemente modificamos esta ruta para decir que el parámetro no va a ser categorium, sino categoría. Y esto también se puede hacer, pero bueno, creo que esta es una manera de solucionarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque si vamos a crearle el parámetro, a cambiar el parámetro, entonces tenemos que sacar esta ruta de este resources y crear una ruta diferente a él para modificar el parámetro que va a llegar para que él no lo modifique automáticamente porque el Laravel lo está modificando. Aquí dice categorium. Por eso fue que aquí yo simplemente le cambié en todo lado donde recibe el parámetro como categoría, se lo cambié a categorium porque él necesita verlo así. Espero que eso haya quedado entendido.
O sea, en editar, entonces lo que me llega es categorium, como pueden ver acá, y por eso también lo he cambiado aquí. En todo lado simplemente he cambiado el nombre de la variable porque ese es el parámetro que debe llegar. Y aquí ya está, entonces vamos a editarlo y para actualizar es muy sencillo. Lo único que nos hace falta es simplemente, tan fácil como esto, categorium update y le pasamos también request validated. ¿Listo? ¿Y qué hacemos? Redireccionamos al inicio, donde registro actualizado con éxito. Si venimos entonces a este que está inactivo, lo ponemos activo y le decimos actualizar, registro actualizado con éxito y ya está activo. Así que ya tenemos entonces el index, el create, el store, el edit, el update y falta el destroy. El destroy sería eliminar ese registro de la base de datos. Vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Varias cosas para la parte entonces de eliminar. Lo primero es que creamos el método destroy y notemos que este es un método que yo hago usualmente cuando estoy trabajando con estos proyectos con Ajax y por eso aquí inyecto también la clase request donde pregunto que si este request es Ajax. Entonces hago un try catch donde pregunto si es capaz de borrar categoría delete o no. Si no es capaz de borrarlo, entonces hago un cache de un query exception del Laravel y retorno un mensaje de error que se llama respuesta NG, un response JSON respuesta NG. Y si lo borra bien sin ningún problema, entonces respondo con un JSON respuesta OK. Si vemos aquí en el index general, entonces yo lo que hago es que a este data table voy a tomar esta clase que yo ya he creado por acá del botón eliminar que se llama for eliminar registro. Aquí está. Entonces la tomo y tomo el evento submit de ese formulario. Y lo primero que hago es que le muestro una alerta como esta que están viendo aquí en pantalla, está seguro que desea eliminar el registro. Esto que están viendo ustedes acá ya lo hicimos en un tutorial pasado, por lo tanto no voy a explicar esto, que hicimos incluso un helper con este suite alert para que no tuviéramos que estar repitiendo el código del suite alert en todo lado. Si la respuesta es correcta, entonces invoco a esta función de jQuery de JavaScript, donde le paso la data como tal que va a ser enviada vía Ajax, la serialización de ese formulario, le paso la acción que sería simplemente a dónde está, que es categoría destroy, esa es la acción como tal. Por último le paso una función que es eliminar registro, por si tengo otras funciones acá, y luego le paso el mismo formulario como tal. ¿Y para qué? Entonces aquí eliminar registro, si la respuesta fue OK, que es la que me devuelve aquí el servidor, OK o negada, si la respuesta fue OK, entonces inmediatamente a la tabla, que aquí tengo la tabla es simplemente el retorno de esta tabla como tal, que ustedes están viendo acá, lo tengo una variable tabla. A esta tabla, que es obviamente la tabla dinámica, estoy utilizando el rob de jQuery Data Table, entonces tomo el rob y luego tomo el form, ese form como tal, y tomo el padre de ese form que es el tr y lo remuevo y redibujo la tabla. Eso es lo que estoy haciendo y le saco un mensaje que se diga registro eliminado con éxito. Si no lo puedo eliminar por alguna razón, porque hay recursos usándolo, porque nosotros tenemos for y keys que restringen la eliminación de algún registro, como lo veremos posteriormente, entonces esto va a devolver como tal, o sea, no puedo borrarlo, esto no lo puedo hacer, y si esto no lo puede hacer es porque posiblemente esa categoría ya esté usada en algún lado, y como está usada esa categoría no la deja eliminar de acá, entonces él va a devolver un negado. Y cuando devuelve ese negado, lo único que le estoy diciendo es que el registro no pudo ser eliminado, que recursos usándolo. Entonces, si yo vengo acá, intento borrar podemos ver que lo borra y lo elimina aquí del data table y aquí aparece el registro fue eliminado con éxito, como pueden ver acá. Ahora, ¿qué otra cosa tocó hacer para que esto funcione? Bueno, para que esto funcione me tocó modificar el archivo app, agregar el towards min css que no había sido
habilitado, que es esta ventanita que da mensajes por acá en esta parte superior, esta de acá. Esta es un plugin que se llama Toas TR, como lo pueden ver aquí, Toas TR, y simplemente agregué tanto el CSS como en esta parte inferior agregué el JS. Eso ya lo trae el mismo template, lo único que hice fue invocar dónde están y traerlo para poderlo tener disponible en todo el proyecto. Y otra cosa que hice fue que en el helper como tal yo ya había creado esa clase, hice una modificacióncita porque esta versión de este TOARS no admitía algunos parámetros que tenía configurado yo de ese plugin. Entonces simplemente los eliminé y ya. Ya con esto entonces nos queda listo todo, como pueden ver, el index, el create, el store, el edit, el update y el destroy de este formulario, categorías y de este listado como tal. Si yo me devuelvo, si voy aquí a volver, editar, ya todo está trabajando. Esto mismo que acabo de hacer con todo este controlador, note que ni siquiera toqué con el request como tal, con las vistas. Ya obviamente ya queda listo todo esto, ya no hay que crear después un index porque todos se van a pegar de crear general, todos se van a pegar de index general y ya entonces lo único que hay que hacer es replicar todo este trabajo al resto al lugar, a marca, a notificación, a permiso, a todo esto que nos está haciendo falta todavía. Eso lo haré yo fuera de línea y lo tendrán disponibles todos los que colaboren con Patreon en Git para que puedan descargar todo el trabajo ya hecho. Nos vemos entonces en el próximo tutorial. Hasta pronto.